Bueno, Elu, ¿te parece si vamos arrancando? Dale, dale, Facu. Bueno, primero de todos, bienvenidos. Vamos a estar hoy presentando el workshop de Unit Testing Anti-Patterns con la modalidad de tratar de identificar qué hace a un buen test. Antes que nada, igualmente me voy a presentar quién soy yo. Mi nombre es Facundo Benieli, tengo 22 años, actualmente vivo en Argentina, en Capital Federal. Comencé a programar a los 12 años, de que mi hermano me sentó frente a la computadora y me ayudó a solucionar un problema matemático en MATLAB, un lenguaje orientado a las matemáticas. Actualmente me desempeño trabajando como Tech Lead en Bion, el proyecto de Next Customer. Y como bien dice el tercer punto, soy muy interesado y muy apasionado por el software de calidad, por las soluciones escalables, la arquitectura, el testing y el diseño. Una de esas es justamente la que vamos a hablar hoy, el testing. Un poquito de background, los primeros 3 meses que yo empecé a desarrollar software me los pasé haciendo testing. Siempre me lo inculcaron como lo primero que tenés que entender para escribir software y desde ese momento la verdad que fui muy atraído por el tema, así que bueno, es un placer tener este espacio en el webinar por Bion para poder un poco desarrollar las experiencias y los aprendizajes que reuní durante estos años que llevo de experiencia. Así que, bueno, pasando a los temas que vamos a estar tratando en el webinar, lo vamos a ir en 3 etapas. La primera de ellas es introducción al software testing, la segunda es unit testing, y la tercera ya es más avanzada, que es cómo identificar unos malos unit tests y por ende unos buenos. Al final de cada etapa vamos a hacer un espacio de preguntas en el cual Belu me va a ayudar leyendo las preguntas que ustedes vayan haciendo y vamos a hacer un espacio para preguntas antes de transicionar al siguiente tema. Bueno, pero hay que empezar por el principio, así que vamos a empezar con la introducción. Lo primero de todo es entender qué es el testing y qué nosotros nos referimos cuando hablamos de testing. Mi caso de ejemplo, el que estoy mostrando en pantalla, es en el caso en el que una persona, cualquiera de nosotros, puede ir a comprar un nuevo equipo de audio para su casa, sea para tele, sea para computadora, sea para lo que quiera usar. ¿Qué es lo que a esa persona le garantiza que el equipo que se compró esté funcionando? Bueno, hay que probarlo, básicamente. Nosotros podemos asumir que si nosotros conectamos ese parlante, ese equipo de audio y reproducimos audio, ¿significa que nuestro equipo está funcionando al 100% como se debe y con todas las funcionalidades que este nos promete? Porque al fin y al cabo no es condición suficiente decir que, bueno, lo conecto, reproduzco audio para que cumpla todas las especificaciones técnicas que este trae. Puede traer muchas cosas más. Puede tener Bluetooth, puede tener conexión por auxiliar, puede tener conexión, no sé, Wi-Fi, puede tener cualquier tipo de conexión. Después tenés que ver si subir el volumen funciona, si bajar el volumen funciona, si mutear el equipo funciona. Y así hay muchísimos casos que nosotros tenemos que probar para saber que nuestro equipo funciona correctamente. Si alguna de estas no lo hace, probablemente nosotros tengamos que ir a reclamar por nuestro equipo fallido que compramos con toda la expectativa y que no está funcionando como nos prometieron. Acá, bueno, en el siguiente slide estoy mostrando básicamente los 2 casos de uso básicos que nosotros esperamos de nuestro equipo. El primero es si le enchufamos y no funciona, bueno, ya estamos ante un problema gigante porque ahí directamente guardamos todo y a otra cosa. Es lo primero que a nosotros nos interesa. Y después, el segundo caso más básico es que si al conectarlo con nuestro equipo de ingreso de audio, este nos reproduce el mismo. Pueden haber muchos casos que nosotros consideremos cuál es correcto o no. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que es el testing en software. El testing en software es muy similar a lo que yo les vengo contando con el equipo de audio. Cuando nosotros desarrollamos una aplicación, cuando nosotros escribimos código y les prometemos a un cliente o nosotros mismos en un proyecto personal cierta funcionalidad, lo que nosotros esperamos es que nuestro código se comporte siempre como nosotros esperamos. Acá es donde entra el testing. El testing en software es el proceso de evaluar y verificar que nuestro programa o aplicación supuestamente hace lo que promete hacer. Perdón. Para esto se desarrollan tests que básicamente lo que hacen es ejecutar nuestro código
con cierta lógica, después veremos un poco más en detalle, y asegurarse que el comportamiento de este mismo sea el esperado, ¿no? A ver si... No, todavía no me quiero adelantar. En nuestro caso, podríamos definir muchos casos de prueba para nuestro equipo de audio. Como bien dijimos, bueno, conectarlo. Conectarlo y reproducir audio. Subir el volumen. Bajar el volumen. Y todos esos son casos distintos de uso que nuestro sistema, en este caso nuestro equipo de audio, posee. No podemos hacer todo al mismo tiempo. No podemos decir que nuestro equipo funciona si yo hago todo al mismo tiempo y este funciona. Es decir, no puedo estar bajando el volumen mientras lo conecto, mientras me fijo que el audio se escuche correctamente, mientras me fijo que el auxiliar conecte. No, no se puede hacer. Entonces, al testing lo definimos como una serie de casos de prueba que se ejecuta sobre nuestro código que independientemente van analizando el resultado y el output del mismo. Como caso de ejemplo, acá en software, yo lo traduje a lo más básico posible, a la suma de dos números. Acá hay una aclaración que me gustaría hacer, que es que hay pocas porciones de código en lo que es la presentación. Siempre lo escribí en el lenguaje que yo me siento más cómodo, que es JavaScript, pero toda la información que voy a dar es trasladable a cualquier lenguaje de programación que admita una serie de pruebas que se le puedan hacer. Nada más van a ver que son ejemplos básicos, no hay ningún código que les pueda extrañar. Pero bueno, retomando. En nuestro software de ejemplo, ahora pasamos de lo que es un equipo de audio, algo físico, a algo más abstracto, que es más programación. Tenemos una función que realiza la suma de dos números. Es decir, nosotros tenemos una función que toma dos parámetros. Puede ser A y B, que son dos números, y nos devuelve cuánto es la suma de esos dos números. ¿Qué casos de prueba se podría hacer para esta función? Bueno, uno lógicamente pensaría que si yo a esa función le paso A y B con dos números, me retorne la sumatoria. Ese es el caso base. Esto es a lo que nosotros conocemos cuando estamos haciendo testing como el happy path del test, es decir, el caso feliz. Es que todo está funcionando estrictamente como nosotros en nuestra cabeza esperábamos que funcione a la vez que nosotros estábamos desarrollando el software. Ahora, sobre todo en lenguajes que no son estrictamente tipados, nosotros a esa función que suma dos números, le podemos pasar un número y quizás un texto, un hola, y que intente sumar 3 más hola. Bueno, eso es imposible, no se pueden sumar números con palabras. Si me fue bien en la secundaria, no recuerdo esa materia. Entonces, acá nuestro test lo que se va a encargar de hacer es decir, bueno, si yo a mi función le paso una cadena de texto y le paso un número, me vas a tener que devolver un error manejado. ¿A qué conocemos como error manejado? A un error que el código interpreta y reconoce como propio y que no fue un error interno de nuestra aplicación. Es decir, nosotros a nuestra aplicación le podemos decir, esta función solamente va a recibir números. Si no recibió un número, devuélveme un error. Eso es un error manejado. Ahora, si nosotros no tuviéramos ese error manejado, conocido como error handling, traducido, perdón, se me hace más conocido así, si no tuviéramos eso, mismo la aplicación cuando se está ejecutando nos daría un problema interno. Ahora, volviendo y retomando un poco más a lo que son los tests. Cuando nosotros estamos probando nuestro caso feliz, no hay ningún problema. Le pasamos dos números, nos devuelve un resultado, comparamos que el resultado sea el que esperamos, perfecto. Con los edge cases, lo que comprobamos es que si nosotros le pasamos a nuestro código algo que esperamos que no haga o esperamos que no se comporte de esta manera, también nos tiene que validar que no se puede usar de esta manera. Si lo ponemos quizás en un contexto más como el anterior de un equipo de audio, quizás lo podríamos decir como, bueno, en el caso de que yo no conecte el equipo, espero no recibir audio. Es eso, básicamente. Voy a hablar brevemente sobre un concepto que repito durante varias veces en slides posteriores, que es el de SUT. Cuando nosotros hablamos de SUT, nos estamos refiriendo sobre el sistema que nosotros estamos probando, es decir, que estamos testeando. El SUT, por ejemplo, en nuestro caso del equipo de audio, sería, bueno, me trae un segundo, voy a retomar. Dentro de los SUTs, nosotros lo comprobamos a cualquier cosa que estamos testeando. Y queda determinado por
el contexto. En software hay varios tipos de SUTs, estos se subclasifican en varios distintos tipos, que por ejemplo puede ser el out, que es el application under test, el mood, que es el method under test, el cat, que es el class under test, y el object under test, que es el out. Según sea lo que nosotros estamos testeando en nuestra aplicación, sea cual sea la parte, nosotros estamos trabajando con un SUT de algún tipo. Esto es un concepto por Gerard Mesaros en el libro XUnit Test Patterns. Tiene varios años ya, 2003 si no me equivoco de memoria. Y en los casos de ejemplos que nosotros teníamos antes, el equipo de audio vendría a ser un SUT de clase out, porque es nuestro equipo entero siendo probado. Y en nuestro caso, de la función que suma números, tenemos un SUT de clase mood, es decir, porque estábamos testeando un método. No hace falta tanto entrar en detalles, nada más que cuando lean o escuchen decir SUT, entiendan que me estoy refiriendo a lo que estamos testeando, a nuestro sistema que está siendo probado. Eso es un concepto. ¿Qué tipos de testing existen en software? El caso que yo les di es el ejemplo más básico de testing, pero existen muchos tipos, y como dice lo último y al final, muchos y muchos más por venir, porque la verdad que en el día a día, al tener nuevas herramientas, también vamos desarrollando nuevas maneras de probar esas herramientas. De hecho, la progresión de lo que es el software va muy pegado con lo que es la progresión del desarrollo de herramientas para probar el código, ya que muchos programadores hemos caído en el amor de tener que tener un código testeado y de garantizar que lo que escribimos de código realmente funcione. Ya veremos por qué las razones un poquito más adelante. Refiriéndonos a qué tipos de testing existen, bueno, principalmente tenemos el más conocido, que es el unit testing, que es sobre el que vamos a basar gran parte de este webinar, pero hay varios tipos más que me gustaría mencionarlos, nada más para que los tengan como conocimiento si se lo quieren llevar. Aparte del unit testing, que después voy a desarrollar, tenemos el integration testing, que el objetivo del integration testing es testear que varias partes de nuestro SUT, de nuestra aplicación, trabajen contiguamente. Es decir, vamos a ponerle un ejemplo similar al que yo di de los números. Nosotros vamos a tener otra función más que va a dividir números. Es decir, toma un número, toma otro, valida que no sea cero, como que dice en su test, y nada, devuelve el número dividido de A sobre B. Una integración que nosotros podríamos tener bajo nuestra aplicación es primero sumar dos números y después uno de esos números dividirlo por otro. Es decir, trabajar tanto con la adición como con la división al mismo tiempo. Eso sería un test de integración, validar que todo ese proceso funcione de la misma manera. End-to-end testing. End-to-end testing es un concepto un poquito más amplio. De hecho, yo creo que no se termina exactamente de entender bien a qué se refiere el end-to-end testing. Muchas veces se confunde con integration testing. Pero yo voy a dar mi propia perspectiva de lo que yo considero un end-to-end test. Yo un end-to-end test lo considero como probar, además de las integraciones de nuestra aplicación, como la que mencioné recién, cómo se relaciona con otras integraciones que ya tenemos. Es decir, la integración de integraciones, si se quiere decir. En este caso quizás tenemos ese método primero que dijimos que suma y después divide, y después tenemos una aplicación web que ese resultado te lo va a mostrar en pantalla. Nuestro end-to-end test sería, bueno, si yo ingreso a mi página web y veo el número que tengo devuelto, o sea, quizás tengo para pasarle valores, lo que sea, y después enviar, después vamos a tener el valor que nos devolvió nuestra primera integración en pantalla. Y nosotros, al hacer un end-to-end test, nos garantizamos que lo que vemos en pantalla sea basado según los parámetros que nosotros le indicamos. Esa para mí es mi explicación de end-to-end test. La verdad que para preparar el webinar estudié bastante, pero no encontré ninguna definición que a mí me cerrara y dijera, es esta la posta. Así que no les voy a mentir, no tengo ni yo claro exactamente cómo es el end-to-end test y cómo se hace bien, pero mi perspectiva y mi experiencia me dice que esa es la manera de entenderlo. Vamos a seguir un poquito más adelante. Regression testing es un tipo de testing que se encarga de verificar que si nosotros cambiamos nuestro código, este mismo no rompa, es la palabra
vulgar, nuestro código que existía antes. Es decir, nosotros tenemos nuestra función que suma dos números. Supongamos que ahora, además de sumar dos números, va a hacer otra operación, X. No importa qué operación haga, es nada más para el ejemplo. De lo que se encarga el regression testing es de verificar que nuestro sistema, luego de recibir modificaciones, nuestro SUT, después de recibir unas modificaciones, siga comportándose de la misma manera que lo estaba haciendo antes. Esto es muy útil, dado que, como bien sabrán, el código siempre está evolucionando, siempre está cambiando, nunca se considera finalizado. Entonces es muy importante saber que lo que ya construimos en un pasado siga funcionando en un futuro. Y eso es lo que se encarga el regression testing. Stress testing es un tipo de testing que lo que hace es llevar la aplicación a sus extremos. Cuando nosotros hablamos de stress testing, bueno, es quizás un poco relacionado también a lo que nosotros conocemos como estrés, ¿no? Cuando estamos bajo estrés, estamos llevados al extremo y estamos viendo cuánto aguantamos. Y en el software es exactamente lo mismo. El stress testing lo que se encarga de verificar es que nuestro software, cuando recibe una gran cantidad de peticiones al mismo tiempo o de mucha gente, para ponerlo en términos más coloquiales, que está intentando usar nuestro software, nuestro código, siga comportándose como se debe. ¿Qué pasa si esto no se hace? Y bueno, nosotros podemos decir que nuestra aplicación está completamente funcional, del día para el otro somos famosos y 20 millones de personas empiezan a usar nuestra aplicación y esta no tiene la suficientemente capacidad para poder trabajar con esos 20 millones de peticiones al simultáneo que nuestro código está recibiendo. Entonces el stress testing es un tipo de testing que generalmente se hace antes de lanzar a producción nuestra aplicación para garantizar que cuando nuestros usuarios empiecen a trabajar con esta de manera masiva, siga portándose y siga comportándose de la manera que nosotros esperamos y que no tenga fallas internas. Antepenúltimo tenemos performance testing. Este tipo de testing lo que nos permite es saber si nuestra aplicación es tan rápida como nosotros lo necesitamos. Una operación como la de sumar números es una operación que por código no toma más que milisegundos, pero si nosotros empezamos a sumar integraciones, como el ejemplo que di antes, de ejemplo, le agregamos una división, después le agregamos una multiplicación, le agregamos n cosas, bueno, esto va a empezar a tardar más tiempo en ser procesado. No va a llevar lo mismo que nada más hacer una operación. Lo que nosotros obtenemos del performance testing es la posibilidad de saber cuánto es el tiempo de respuesta de nuestra aplicación. Es decir, cuánto tiempo desde que yo la empiezo a utilizar, esta me produce lo que yo espero. Sea 1 segundo, 2 segundos, 5 milisegundos o 14 milisegundos. Este tipo de testing es muy utilizado sobre todo en plataformas, en sistemas under test, que requieren de tener un tiempo de respuesta especificado. Es decir, yo quizás tengo, no sé, ingreso a Netflix. Y yo cuando abro Netflix, espero que el resultado que yo veo, poder seleccionar la peli que estoy viendo, sea cual sea la peli más fea que puedas encontrar en Netflix, me responda rápido y yo poder ver el contenido de manera dinámica. Ahora, si yo ingreso a Netflix y tengo que irme a hacer un té mientras espero que me cargue el catálogo, bueno, ahí tenemos un problema tremendo. Entonces, bueno, cuando nosotros hacemos performance testing, nos garantizamos que el tiempo de respuesta de nuestra aplicación sea el mínimo posible. Y por último, contract testing es un tipo de testing, es un concepto bastante nuevo, de hecho es el último que aprendí yo, que se refiere a cuando nosotros estamos, volviendo a nuestro caso de ejemplo, probando una función que suma dos números, que dados ciertos parámetros que le ingresan, nuestro resultado sea 1, pero que no le importa qué es lo que está pasando en el medio, no le importa cómo hizo la sumatoria, si en vez de usar un más, usó algún cálculo matemático distinto de sumatoria, de esos que generalmente los pretenciosos nos gusta hacer, para demostrar que sin un más se pueden sumar números. Básicamente es eso, es un testing que está bastante gris, es un área bastante gris que se está trabajando, lo vi muy reciente el concepto de 2020, si no me equivoco, pero me pareció un concepto importante, sobre todo porque es muy utilizado cuando nosotros estamos escribiendo documentación de cómo funciona nuestro sistema. Cuando nosotros escribimos documentación, sea por ejemplo de una API, nosotros decimos, bueno, si vos envías estos parámetros, la respuesta de nuestro sistema será este.
¿Cómo esto sucede? No importa. Eso a vos no te importa, la verdad. Lo único que te interesa es que, dado estos parámetros, tengamos esta respuesta. Nada, contract testing lo que se garantiza es que, dado A, tengamos B. Fin. Pasamos al siguiente. En realidad, déjenme tomar un segundo de agua y ahora sigo. Lo siguiente es, bueno, está bien, hay muchos tipos de testing. Ahora, ¿para qué queremos hacer testing? El testing tiene tres grandes pilares. Primero, nos ayuda a mejorar la calidad de nuestro código. Si nuestro código funciona, pero en realidad hace las cosas de una manera incorrecta, nos vamos a enterar a causa del test. Ahora, si nosotros creemos que nuestro código funciona y lo ponemos bajo prueba y resulta que encontramos errores posibles que quizás no habríamos encontrado manualmente, bueno, básicamente ahí es donde le encontramos más calidad. A encontrar errores que humanamente, los humanos todavía no perfeccionamos escribir código, espero que no lo hagamos, el test se va a encargar por nosotros de validar que todo funcione como se espera. Siempre y cuando esté bien escrito, que eso lo vamos a ver después, de cómo cuando quizás tener un test no te ayuda incluso. Segunda razón, nos ayudan a entender nuestro sistema under test. ¿De qué manera? Los tests nos sirven como documentación. Nosotros, al mirar un test que se encarga de verificar nuestro código, nos va a ayudar a entender cómo funciona nuestro código, porque los tests tienen la naturalidad de que están escritos en un lenguaje, o sea, en un idioma más acercado al habla normal. Es decir, nosotros en un test, lo voy a mostrar más adelante, definimos, bueno, a esta función le voy a pasar 1 más 2. Espero que el resultado sea 3. Y después tenemos nuestro código que se ejecuta y valida que eso sea así. Eso es muy importante. Con una suma quizás no hace la diferencia, pero cuando lo que estamos testeando quizás es una integración mucho más grande de diversas cosas, es muy importante entender, viendo una símil documentación, cómo funciona. Por experiencia propia, empezar a ver cómo funciona un sistema sin documentación es imposible, los tests siempre ayudan. Y tercer punto, tercer pilar, es que nos ayudan a reducir y no introducir riesgos. ¿A qué me refiero? Si yo a mi función que suma dos números, al finalizar la operación le vuelvo a sumar más 1. Es decir, le paso 2 y 1, me debería devolver 3, pero yo como desarrollador me despisté y le puse que al final me tiene que sumar un 1. Bueno, ahí el test es cuando nos va a ayudar a decir, mira, a esta función que estabas llamando antes con estos parámetros, esperábamos que nos dé este resultado. Le hiciste una modificación y ahora nos da esto. Acá tenés un riesgo y un error. Básicamente, eso es muy, muy importante para nosotros los desarrolladores porque nos permite contar con tranquilidad a la hora de hacer cambios a nuestro sistema y asegurarnos de que lo que hagamos no va a hacer que básicamente se nos caiga toda la plataforma. Muy importante la palabra reducir porque los tests no eliminan completamente los riesgos. Lo vamos a ver más adelante, pero nada más nos ayudan a reducir. Porcentaje no lo sé, pongamos 90%, pero no totalmente. Algo muy importante es que no todo el sistema debe ser testeado. Quizás suena muy tentador asegurarnos de que todo nuestro sistema funcione de la manera que esperamos utilizando tests, pero esto es incorrecto. Acá lo cito a un muy famoso autor, Kent Beck, que es autor de varios libros y coautor de uno de mis libros favoritos, Refactoring. Kent Beck nos menciona que no todo el sistema debería ser testeado, solamente deberíamos testear lo que se puede llegar a romper. Esto cuando yo lo leí, me quedé pensando un minuto diciendo, ¿y qué es lo que se puede llegar a romper? Es ambiguo, es quizás hasta trivial pensar, bueno, todo se puede romper bajo ciertas condiciones. Es un análisis que cada uno debe hacer de su código para decir, ¿esto vale la pena tener un test o no? Quizás en una clase, acá poniéndonos un poco más técnicos, si tenemos getters and setters de ciertas propiedades, no tengamos que tener un código que valide que eso va a funcionar. Ahora, si tenemos una porción de código que lo que hace es crear un usuario en nuestra base de datos, quizás sí valga la pena tener tests. No, quizás no, es necesario tener tests. Pero no todo el sistema debe ser testeable y tener 100% de lo que se llama coverage de nuestros tests, es decir, de cuántos tests tenemos sobre la plataforma, es incorrecto. Es por esto que generalmente la métrica,
que se suele utilizar en proyectos grandes, es que un 80% de nuestro código tiene que estar testeado. Eso. Y bueno, acá llegamos al primer break. Ahora en la siguiente nos vamos a meter más en lo que es unit testing, pero primero, Belu, te doy un poco el pase si hay alguna pregunta. Vale, si quieren aprovechar de hacer alguna pregunta, consulta, duda. Por ahora no tenemos. No sé si es malo o bueno. Si querés, Facu, podemos avanzar y... Dale, cualquier cosa lo hablamos en la parte 3. ¿Vale? Dale, Perfecto. digamos. Bueno, ahora entrando un poco más en lo que nos concierne en este webinar. Vamos a hablar más específicamente de los unit tests. Como bien menciona el slide, los unit tests son una porción de código, es decir, los tests son código, que invocan, es decir, que ejecutan otra porción de código, en nuestro caso puede ser la suma de números, crean suposiciones sobre este y lo validan de cómo debería funcionar. Si la suposición es verdadera, por ejemplo, si yo a mi función que suma números le doy 2 y 1 me vuelve 3, esa es una suposición. Si esto resulta ser, cuando nosotros pasamos los parámetros verdadero, nosotros vamos a tener un test válido. Ahora, si yo a mi función le paso los parámetros 1 y 2 y me devuelve 84, bueno, eso se considera un unit test fallido. Es decir, que nuestro código no se está comportando de la manera que nos prometió. Los unit tests, además, tienen como consideración, no lo expliqué antes, que es que su función es testear la mínima porción de código posible. Es decir, a diferencia de como mencioné antes, los integration tests que testean que varias cosas, varias partes de nuestro código interactúen entre sí, los unit tests verifican que cierta especificación, cierta porción de código se comporte de esta manera. Es decir, nosotros no consideramos un unit test una operación que suma números, divide, multiplica, después eso lo guarda en la base de datos, después eso lo envía a una API. La API nos devuelve otro resultado. Bueno, no, eso no es un unit test. Eso sería más un integration test donde tenemos varias integraciones funcionando en conjunto. Un unit test es la unidad mínima de testing. Para dar ejemplos, puede ser nosotros tenemos una función que suma números, le hacemos todos los unit tests a esa función. Tenemos una que divide, le hacemos unit tests a esos. Un poco más avanzado, tenemos un método que lo que hace es crear un usuario en base a un objeto de propiedades que nosotros le pasamos. Utilizamos el builder y después verificamos que nuestro usuario tenga las propiedades como lo esperábamos. Es muy importante esto como distinción de los otros tipos de testing, que el unit testing es la porción mínima de código que se puede testear. Vamos a pasar más ahora a ejemplos de código. Como les mencioné antes, esto está escrito en JavaScript, pero es lo suficientemente general como para ser entendible. Como ejemplo acá, tenemos una clase con un método que se encarga de transformar temperaturas. Como ven a la derecha, nuestra función llamada Fahrenheit to Celsius recibe como parámetro una temperatura en Fahrenheit y hace el cálculo apropiado para retornarnos en Celsius. Ahora, ¿cuál sería el caso correcto que nosotros consideraríamos para garantizar que este método funciona siempre como nosotros lo esperamos? Bueno, a la izquierda podrán ver un tipo de unit test. Eso es un unit test. Generalmente tiene la estructura en la que se describe la clase, el sistema, mejor dicho, el sistema que está siendo puesto a prueba, y después el caso de prueba que se está haciendo. Como ven en la segunda línea, esa porcioncita de código, nuestro test claramente, por esto dije antes que nos sirve como documentación, claramente nos indica que cuando le pasamos 32 Fahrenheit, esperamos que nuestro código nos devuelva 0 Celsius. Y después, muy brevemente, como verán, no son más que 4 líneas de código las que lo consignen, valida que eso funcione de la manera esperada. Como ven, tiene dos valores definidos. El converter, que es nuestra instanciación de clase, el expected, que es el valor que nosotros esperamos que nos devuelva, y el actual, que se encarga básicamente de hacer esa transformación. Como verán, ahí le está pasando a converter.Fahrenheit to Celsius la temperatura 32. Luego,
en la tercera línea, en la cuarta línea, garantiza que el número que recibió, perdón, el número que esperábamos y el número que nos devolvió sean iguales. Es decir, nosotros esperábamos 0, ¿nos devolviste 0? Perfecto. Eso lo consideramos como un caso válido. Ahora, ¿esto es suficiente para decir que nuestro método funciona? No. ¿Por qué? Porque quizás dentro de nuestro código estamos aceptando cualquier número y estamos retornando siempre 0. Y simplemente no es una transformación lo que está haciendo, sino que está devolviendo directamente el número 32, y por más que le pasemos 40, 50, 110, 105 Fahrenheit, no vas a devolver siempre 0. Entonces, siempre por más que el happy path básico funcione, hay que hacer 2 happy paths. Esa es la regla que yo siempre sigo. En este segundo happy path, nosotros lo que definimos es que cuando nosotros invocamos a nuestro método con el valor de 212, la temperatura que nos debería volver es 100 Celsius. Y eso es lo que están viendo de nuevo en la izquierda. Como verán, le pasa a la 212 y después hace exactamente la misma comparación. Es un test casi un calco. Ahora, de nuevo, ¿consideramos que esto hace y comprueba que nuestro método siempre va a funcionar de la manera que nosotros esperamos? Creo que no. Como habíamos visto antes con la sumatoria, quizás a eso yo le paso una cadena de texto y no es válida. Y eso nos va a devolver un error no manejado por el sistema. Entonces, si nosotros hiciéramos este test, como lo ven en la izquierda, con la implementación que teníamos inicialmente, esto nos va a dar un error al intentar subtraerle 32 a nuestra cadena de texto que dice "This is not a valid input". Lo que nosotros deberíamos hacer en este caso es, bueno, esto punto y aparte, porque esto en un lenguaje estrictamente tipado no pasaría, sea TypeScript, sea C, sea Java, esto no pasaría. Esto es más un problema de lenguajes dinámicamente tipados. ¿Cuál sería un edge case? Bueno, ese mismo de pasarle una cadena de texto. Nosotros a nuestra función le vamos a tener que validar que lo que reciba tenga que ser un número. Le podemos agregar, no recuerdo, voy a mover rápidamente, no. Le vamos a tener que agregar una validación dentro de nuestra porción de código que verifique que el parámetro Fahrenheit sea un número. Si no, nos debería devolver un error. Eso es lo que vemos a la izquierda, donde en vez, a comparación de hacer un assert se llama la operación de comparar que nuestro número esperado sea igual al número recibido, ahora está esperando que nos devuelva un error, simplemente. Me faltó en la gráfica, disculpen, en la derecha agregar la validación, pero la lógica se entiende. Hay que dar una validación de que tenga que ser un número y después validamos que eso nos devuelve un error. Una estructura, esto es un concepto también que me gustaría agregar, que yo sigo cada vez que trabajo con unit testing, es la de Arrange Act Assert. Esta, de la misma manera que mencioné antes, creo, no me acuerdo con qué, también está definida en el libro X-Unit Test Patterns. De hecho, lo tengo acá, se lo recomiendo a todo el mundo. Lo tenía de guía por si lo necesitaba, pero por ahora va todo bien. Es una estructura, Arrange Act Assert, que lo que nos permite es que nuestro código de testing, es decir, nuestro unit test, tenga una manera de ser leído. Es decir, que no estamos haciendo todo en cualquier lado. Esto está orientado a las buenas prácticas de testing. Dentro del Arrange Act Assert son simplemente comentarios que ponemos en nuestro código. No es nada que definamos, es simplemente un mini comentario que nosotros agregamos en nuestro código y este nos va a ayudar a leer de manera mejor nuestro test. Arrange se encarga de decir, bueno, cuáles son los parámetros que nuestro test tiene que utilizar. El act es el que se encarga de ejecutar el sistema, y el assert, como lo mencioné antes, es lo que verifica que nuestro output sea lo que esperábamos. Voy a volver un segundo antes, nada más por si no tuvieron chance de verlo. En la izquierda acá pueden ver que lo estoy utilizando. El arrange es la instanciación de la clase. El act es la función de nuestro sistema, ejecutando nuestro sistema, y el assert la validación. Es simplemente una buena práctica que yo recomiendo de tener nuestro test dividido en etapas con un comentario para poder leerlo y entenderlo como documentación, como mencioné antes, de la mejor manera posible. Bueno, acá hay que hacer un punto de aparte. No me acordaba que venía esto. Cuando me dijeron que tenía que hablar bueno, cuando me propuse hablar de testing, mejor dicho,
Era imposible, por más que fuera a hablar de unit testing, no pararme a hablar un segundo de TDD, de Test Driven Development. TDD es un concepto que parte de un libro, también escrito por Kent Beck, que lo mencioné hace un rato, que es una metodología para trabajar con software en la que primero, esto puede sonar raro si nunca lo escucharon, de hecho en mi mente está sonando raro, primero se escriben pruebas de cómo nuestro software debería funcionar y después se escribe ese software. Trayéndolo a un caso mundano, lo estoy intentando pensar como nuestro equipo de audio, creo que es imposible. Es como nosotros estamos en nuestra casa y decimos, bueno, cuando yo me compre el equipo de audio y lo conecte, voy a esperar que suene. No sé si funciona así. Bueno, en software funciona, y funciona muy bien. Nosotros podríamos haber creado, voy a volver un segundo atrás, nosotros podríamos haber creado primero nuestro test, como muestra en la izquierda, diciendo, bueno, yo voy a crear esta clase, que cuando la ejecuto, llame a este método, y que cuando este método me devuelva un resultado, sea igual a esto. Y después escribíamos nuestra función. Pero, ya como apoyo, contábamos con nuestro test. Que es decir, si después nosotros nos equivocábamos escribiendo el código, ya íbamos a saber de antemano que algo estábamos haciendo mal. Bueno, eso es TDD. Es un concepto muy largo, tiene 400 y algo de páginas el libro, pero no podía no parar a hablar un segundo de TDD. Entrando un poquito más en detalle de cómo funciona, TDD se basa en dos etapas. Para hacer TDD, lo primero que tenemos que hacer es TFD, que es Test First Development. Esto se basa en escribir nuestras pruebas primero. Y luego el refactoring. ¿Qué es refactoring? Refactoring es, nosotros escribimos código y después al código ese que escribimos lo modificamos. El refactoring como concepto tiene la idea de que el código tiene que seguir funcionando igual que como estaba funcionando antes. Es decir, si yo antes a mi función le pasaba 2 y 1 y me volvía 3, y después yo internamente cambio cómo esto está funcionando, hago una suma, no sé, dividiendo números y después los sumo y los multiplico, pero en definitiva tengo que tener el mismo valor cuando me vuelva. ¿Por qué? Porque esto se va a encargar de hacer una suma. Eso es, básicamente, en la slide dice escribir nuestro código de nuevo, pero es un poco más complejo que eso. De hecho, acá también tengo a mano Refactoring, librazo. Creo que más adelante lo muestro. Lo estoy leyendo ahora, no lo terminé, pero ya leí los consejos principales. Y bueno, TDD también conlleva 3 etapas de desarrollo. Primeramente, cuando nosotros escribimos nuestro test, este debe fallar. Esto es muy importante, debe fallar. ¿Por qué? Porque no hay código, simplemente no hay código. O sea, nosotros vamos a ejecutar un test que va a intentar hacer algo que no existe todavía, va a intentar ejecutar código que no existe. Luego, en su siguiente paso, la prueba debe pasar. Cuando nos referimos a que la prueba debe pasar, es decir que si nosotros ejecutamos nuestro test de nuevo, ahora sí vamos a obtener la validación que esperábamos, dadas las suposiciones que nosotros primeramente definimos. Y tercer paso, es muy importante esto, que se debe reescribir el código. TDE afirma que se debe reescribir el código. ¿Por qué? Porque si nosotros creamos primero un test y después escribimos la lógica, y una vez que nuestro test pasa, decimos, bueno, esto está perfecto, lo que vamos a estar haciendo es TFD, Test First Development, pero no vamos a estar haciendo TDD. Es una pequeña diferencia que yo he visto muchos equipos que dicen nosotros trabajamos con TDD, pero en realidad trabajan con TFD. Es muy importante marcar que para que TDD funcione, tenemos que reescribir el código una vez que nuestras pruebas pasen. Perfecto. Ahora, ¿qué ventajas tiene hacer esto? Bueno, básicamente nosotros al tener los tests antes de tener nuestro software, podemos escribir nuestro software de una manera muy tranquilos, ya que luego ya vamos a tener todas las maneras de probarlo. Es decir, no vamos a tener que escribir nuestro software y después, bueno, pensar, a ver, el usuario puede llegar a hacer esto, pero si hace esto, tengo que escribir un caso de prueba. Bueno, no. Eso en TDD queda anulado. Simplemente nosotros ya vamos a tener cómo se espera que funcione nuestro software de un principio. Segundo, solo escribimos código que realmente es necesario. Al nosotros tener pruebas, después cuando escribamos nuestro código, vamos ya a saber exactamente qué es lo que tiene que hacer nuestro código y de qué manera. No hace falta que nosotros escribamos código de más, código que, bueno, quizás tengo que hacer esto también. No, no hace falta, porque ya tenemos
unas ciertas pruebas que van a garantizar que nuestro código tiene que hacer esto, y no escribimos código más. Conseguimos un código más fácil de mantener y de refactorizar. Al ser una parte clave el refactoring de TDD, nosotros ya de por sí vamos a tener código fácil de refactorizar y de mantener. El refactoring generalmente está hecho para que nuestro código sea más legible o que funcione mejor, y generalmente se trata de optimizar nuestro código, es decir, de mejorarlo. Cuarto, nuestros tests documentan el código. Es similar a lo que hablamos al principio. Nuestros tests nos sirven como documentación. Pero cuando trabajamos con TDD, directamente representan uno a uno cómo funciona nuestro código. Y bueno, alta tasa de coverage sobre nuestro sistema. Obviamente no es lo mismo escribir todo nuestro software con 8 iteraciones y también la llamada a la base de datos y después hago esto acá y después esto allá y después escribirle los casos de prueba, que ya empezar escribiendo los casos de prueba y después desarrollar nuestro sistema. Es mucho, mucho más fácil trabajar con tests cuando todavía no hay software que cuando hay software. Más adelante vamos a ver las razones. Y bueno, desventajas de TDD. La primera es un concepto muy viejo que se encuentra en varios libros, Clean Code, Clean Architecture, Design Patterns, etcétera, que es la de No Silver Bullet, que es, bueno, no van a haber, nuestros tests no va a poder encargarse de encontrar bugs que ya estén en la implementación. Es decir, si nosotros escribimos un caso de prueba y después ejecutamos nuestro test y pasa, lo refactorizamos y pasa, y después en un futuro lo refactorizamos y agregamos una nueva implementación porque es necesaria, nuestro test va a quedar desactualizado y vamos a tener que ir a reescribir el test para encargarse de trabajar con esta nueva funcionalidad que nosotros definimos. Segundo, trabajar con TDD es un proceso más lento. Al nosotros tener que siempre empezar trabajando por los casos de prueba, tardamos más en empezar a trabajar con código que realmente a nuestros usuarios les generan un efecto. No es lo mismo decir, bueno, yo para desarrollar una calculadora, como ejemplo cualquiera, voy a tardar 2 días. Pero si trabajo con TDD, quizás me lleve 3 días, porque también hay que integrarle primero todas las pruebas, y imagínense con las combinaciones que tiene una calculadora, y si sea una calculadora científica yo renuncio, que se puede hacer, ¿no? Es un proceso mucho más lento, no voy a entrar en detalles, simplemente es un proceso más lento. Tercero, todos los miembros del equipo, todas las personas que están trabajando sobre el sistema tienen que estar familiarizados con TDD y su proceso. Si una sola persona no lo cumple, se van a empezar a ver patches donde nuestro código va a funcionar excelentemente en ciertos lugares y luego en otros no va a estar acorde a las expectativas que nosotros tenemos del mismo, de los miembros que sí trabajamos con TDD. Y bueno, relacionado al primero, los tests deben ser mantenidos en cada cambio de requerimiento. Es decir, si nosotros haremos una implementación nueva, también hay que agregar el test que lo soporte. Hablando un poquito de nuevo de refactoring, vamos a hablar un poquito de legacy code. ¿Qué conocemos como, para los que no están especializados, como legacy code? Legacy code es, como decimos vulgarmente, código que escribió alguien más hace mucho tiempo. Es decir, código que yo no escribí, yo no me hago responsable de cómo funciona esto lo escribió fulano hace 5 años y funciona. La verdad que el legacy code funciona, pero no está escrito ni sigue los estándares que nosotros consideramos buenas prácticas o no siguió el avance tecnológico que ciertas tecnologías que nosotros utilizamos. Es decir, no es lo mismo escribir, por ejemplo, Python en 2011 que escribir Python en 2022. Es completamente distinto. Bueno, el código de 2012 sería conocido como Legacy Code, código viejo. ¿Cómo nos ayudan los tests a trabajar con Legacy Code? Bueno, ahí hay un punto muy importante. Para ser definido como Legacy Code, lo que yo considero, y está capeado por ciertas cantidades de artículos, que el Legacy Code no tiene test. Para algo ser conocido como Legacy Code, no tiene que tener test. Es decir, un sistema que no tiene pruebas automáticas de cómo este funciona. Martin Fowler, gran conocido, escritor de muchos libros muy conocidos sobre software, sobre todo sobre buenas prácticas, nos acerca con su libro Refactoring a trabajar con Legacy Code integrando unit tests. ¿Cómo?
Bueno, nosotros vamos a empezar a trabajar, supongamos, con un legacy code que no sabemos cómo funciona. Bueno, vamos a empezar a hacerle test. Es decir, va a ser costoso agregarle a un sistema que ya existe casos de prueba que nosotros tampoco entendemos bien cómo funciona. Vamos a agregarle test y ver qué pasa. Le escribimos a cierta parte de la aplicación un test muy bueno, funciona muy bien el test, nos devuelve lo que queremos, perfecto. Pero el código que sigue soportando ese test no sigue los estándares que nosotros consideramos buenos. ¿Qué se hace? Simplemente se empieza a trabajar con ese código y las prácticas de refactoring que mencioné antes para empezar a modificar la estructura de ese código internamente y que esto siga funcionando de la misma manera apoyados por los tests. Es decir, nosotros hacemos un cambio en el código, ejecutamos nuestros tests. Todo sigue bien, perfecto. Hacemos otro cambio, ejecutamos nuestros tests. Hacemos otro cambio, ejecutamos nuestros tests. Y así sucesivamente. En el momento de que nosotros hacemos un cambio y el test deja de funcionar, nos paramos un segundo, volvemos un pase atrás y leemos de nuevo el código y lo refactoreamos nuevamente. Los tests son muy importantes para trabajar con Legacy Code. Y, si no me equivoco, bueno, creo que esta es la última slide de esta segunda parte. Ya entrando más en detalles a qué es lo que hace un buen test. Un buen test tiene que ser, ante que todo, fácil de ejecutar. Al desarrollador no le tiene que costar esfuerzo más que 2 clics o 2 códigos de, bueno, si es código de command line, uno solo, correr todos los tests de la aplicación o cierto subset de estos. ¿Por qué? Porque si no, no lo van a hacer. Si ejecutar los tests es difícil, se pierde la práctica de hacer los mismos. Y si se pierde la práctica de hacer los tests, no sirve para nada. Los tests deben ser fáciles de escribir y de mantener. Como el caso que mencionamos antes, por ejemplo, esto puede estar relacionado con TDD. Supongamos que nuestros tests que nosotros hicimos para trabajar con TDD no están bien hechos, no siguen ninguna estructura, tienen las declaraciones por acá, por allá. Es decir, por ejemplo, no utilizan el patrón que les mencioné antes de arrange, act, assert. Bueno, después, cuando nosotros modifiquemos el código que ese test soportaba, con una nueva implementación, tenemos que modificar nuestro test para que este testee ese nuevo comportamiento. Si esto es difícil de escribir, es decir, si es difícil de implementar nuevas cosas en nuestro test suite, va a ser muy difícil que todos los tests sigan escalando. Porque quiere decir que cada implementación nueva dentro de nuestro sistema requiere más esfuerzo de actualizar los tests que de funcionar esta misma. Y bueno, los tests deben requerir mínimo mantenimiento cuando el software evoluciona alrededor de ellos. Es decir, nuestro test va a funcionar para cierta parte de nuestra aplicación. Si yo modifico una extensión de esta que quizás afecta en lo más mínimo, sea una variable de entorno, sea cualquier cosa, este test no se debería ver afectado por cambios. Es decir, o quizás sí, pero tiene que ser muy mínimo. Los tests no deberían ser reescritos completamente cada vez que nosotros hacemos un cambio en nuestro código. Como dice abajo del subtexto, los tests, bueno, nos ayudan, como mencioné antes, a entender la funcionalidad de todo nuestro sistema. Como nos sirven de documentación, también nos sirve para entender cómo funciona todo. Y, bueno, por último, ¿cuándo hacer unit testing se vuelve difícil? Acá las voy a mencionar, no voy a entrar tanto en detalle. Los tests deberían crecer con el proyecto, como mencioné antes. No es fácil hacer test cuando un proyecto ya es existente porque hay demasiada funcionalidad por testear. Como mencioné antes, hacer el intento de agregar unit tests a código legacy puede llegar a ser muy costoso en tiempo. Quizás a veces no se tiene el tiempo, no se tienen quizás 5 días para integrar una test completamente a nuestro código. Y bueno, en este momento se vuelve difícil. Cuando el equipo con el que estás trabajando no está familiarizado con la práctica, se vuelve difícil. Porque, como mencioné antes, todos los desarrolladores somos responsables de escribir nuestros casos de prueba y cuando algo falta, se nota el bache. Y bueno, la última es creo que la más frecuente que yo he experimentado, que es cuando nuestro product owner, client, sea persona responsable que está pagando por nuestro código, piensa que esto es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque el software puede seguir funcionando sin test. No es lo ideal, pero la realidad es que puede vivir software sin testing. Me animaría a decir que la mayoría de aplicaciones que nosotros usamos no tienen testing en nuestro día a día, pero se nota en la calidad y en la experiencia de usuario.
Y acá concluimos con la parte 2. Belu, si tomás un segundo. Sí, obvio. Justo te iba a comentar que una pregunta de la parte uno Mm. de Anthony, del último tipo de test que mencionaste, que si no recuerdo mal creo que era el más Co- moderno. Contract testing, sí. Anthony pregunta si no es el mismo concepto que black box test. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Para los que no están familiarizados con lo que menciona Anthony, Black Box Testing es un tipo de testing donde a la persona que está utilizando la aplicación no le interesa cómo funciona, pero sí le interesa que cuando no le funciona cómo funciona internamente, pero sí le importa cómo funciona a una perspectiva macro. Y la contra de esa, que también se estudia mucho, es white box testing. Es decir, nosotros hacemos un test, pero nos aseguramos que adentro todo funcione y esté estructurado de la manera que nosotros esperamos. Pero sí, buena cosa, Anthony. Es black box testing, sí. ¿Algo más ahí, Belu? Sí, tenemos otra pregunta de Brian. ¿Cuál es el tipo de test que más suele usar uno como desarrollador? ¿Test unitarios? Bien, depende. Esta es una pregunta que depende mucho de la aplicación que nosotros tengamos. Unit testing es, creo que por lejos, el tipo de testing que más se utiliza en nuestra aplicación, porque son fáciles de armar, no requieren mucho esfuerzo, es fácil de empezar a escribirlos. Así que sí, en definitiva yo diría que unit testing es lejos de todos los demás el más utilizado. Perfecto. No tengo los números, pero estoy seguro de lo que digo. Tenemos dos preguntas más. Sí. Claudio Cáceres pregunta, ¿en qué categoría entran los penetration testing? Penetration testing, estos ingresarían, están en medio en un gris entre performance testing y stress testing. Es un gris, los dejé afuera porque no son tan comunes. Yo los que mencioné antes son los más comunes, pero sí, ese es un otro tipo que dejé afuera. Pero sí, para mí está en ese gris, no lo tengo tan estudiado de memoria, te mentiría si te dijera. Tenemos dos más. Eh, José pregunta, ¿cómo harías para decirle al cliente de la importancia del testing en un proyecto? Lo dejaría escribir software sin escribir test, esperando el día que algo no funcione y decir, mira, esto con testing lo hubiéramos detectado antes. Así fue que lo hice yo en mi proyecto. Pero sí, a veces, como lo mencioné, hacer testing se vuelve difícil cuando la persona responsable del software no quiere estas pruebas porque requieren dinero. Si están pagando por un desarrollador por día o de la manera que sea, quizás por mes, es costoso hacer testing y no trae tanto valor más que para los desarrolladores que nos sentimos 10 veces más seguros de que todo funciona con test. Perfecto, tenemos una más. También de José, ¿sería ideal combinar unit testing con end-to-end o solo tener uno de los dos? No, lo ideal es tenerlos combinados, porque no entro en las razones del por qué en este webinar, pero lo voy a mencionar fácilmente. Supongamos que nosotros tenemos nuestros unit tests que testean nuestras sumas, restas, divisiones, multiplicaciones. Ahora, supongamos que nosotros eso solamente no nos sirve de nada. Supongamos que nosotros con esas respuestas de esas funciones queremos mostrarlo en la calculadora que mencioné antes. Bueno, quizás ahí es cuando realmente necesitamos un end-to-end test que también nos garantice que en nuestra aplicación de calculadora, si yo aprieto este botón y el símbolo más, realmente haga la suma y la muestre en pantalla. En el unit test nos va a servir para garantizar que nuestra lógica funciona. El end-to-end test nos va a garantizar que la experiencia del usuario va a ser correcta. Perfecto, por ahora no hay más preguntas. Perfecto. Bueno, ingresamos en la tercera y última parte del workshop, que nos metemos más en lo que son los unit testing patterns y anti-patterns y algunas ciertas cosas que voy a mencionar. Em, Continuando con cuándo se vuelve a hacer difícil un test, tenemos qué es lo que hace un mal test. Ahí como libro de recomendación, de nuevo, UX Unit Test Patterns, como se habrán dado cuenta a esta altura, nada de esto es contenido original, es todo recopilación de libros y experiencias que fui leyendo con los años. Nada, es la cualidad, o sea, está casi todo escrito. Pero bueno, para nosotros decir que un test está mal hecho, vamos a tener primero que haber identificado que este test tiene un test smell.
¿Qué es un smell? Es un síntoma de problema, pero no nos indica cuál es la causa. Voy a dar un ejemplo rápido. Supongamos que nuestro test, como por ejemplo el de antes que convertía Fahrenheit a Celsius, en vez de tener esas 4 líneas de código, tiene 70 líneas de código. Bueno, eso ya empieza a oler mal, ¿por qué un método que tendría que ser de 4 líneas probar nada? O sea, es una línea de código, recibe un parámetro y devuelve un resultado, una temperatura. ¿Por qué tiene 80 líneas de código de testing? Bueno, eso empieza a oler mal y eso es lo que se conoce como un test mail. No nos va a decir por qué tiene 80 líneas de código el test, pero nosotros vamos a poder identificar que algo anda mal en ese test. Como detalle, hay mucha más información sobre esto en este libro, se los recomiendo a todo el que esté interesado en este tópico. Yo lo considero la Biblia del testing, por arriba de cualquier otro libro de testing, que he leído varios, pero este es mi favorito. Es muy largo, es denso, pero para referencias es muy bueno. Estos smells los podemos dividir en dos categorías: code smells y behavior smells. Cuando nosotros hablamos de code smell, estamos hablando de algo que huele mal a nivel código. Es decir, nuestro test tiene 80 líneas. Bueno, esto no está bueno. O nuestro test no está funcionando como se debe. O nuestro test a veces funciona, a veces no. Y un behavior smell es nuestro test se comporta a veces de cierta manera y de a veces otra. Es decir, es como si yo, por ejemplo, en el ejemplo de la suma, si yo lo corro con 2 y 1 y espero 3, la primera vez lo ejecuto el test y me da bien. 2 y 1 da 3. Después, 2 y 1 da 3. Y a la tercera vez que yo corro el test, 2 más 1 me da 4, eso es un smell. Ahí está pasando algo. Voy a entrar en detalles ahora más en cómo se conoce ese tipo de smell, pero nada, como introducción a que sepan que existen dos tipos de clasificaciones. Y bueno, los smells, algunos son inevitables porque toman demasiado esfuerzo o tiempo para eliminarlos. Quizás un test de 80 líneas, pero que aún así nos garantiza que todo funciona bien, es menos costoso que arreglar nuestro test, intentar minimizarlo y decirle al cliente, mira, no solo estoy perdiendo tiempo en test, sino que estoy haciendo que el test quede lindo. Entonces, lo ideal es empezar a trabajar con test, con unos patrones y de manera correcta, antes de que empiece a oler feo la cosa. Vamos a hablar ahora un poquito más cercano a los test mails más comunes. Voy a intentar no extenderme mucho, pero los test mails, estos son algunos de código, otros son de behavior. Hardcode to test code, nos referimos a un smell que nosotros reconocemos cuando nuestro código, por ejemplo, si nuestra función que suma números, es difícil de testear. Nos está haciendo difícil testearlo. ¿Por qué? Porque quizás tiene una operación rara y nuestro número, en vez de hacer una operación directa, utiliza una API externa que realiza la suma por nosotros, después lo guarda en una base de datos. Bueno, eso es código difícil de testear. ¿Por qué? Porque no es tan fácil como decir, bueno, dados estos parámetros, espero esto. Eso es un smell gigante. Test code duplication es otro smell, que es cuando nosotros tenemos código de testing duplicado. Es importante mencionar que nuestro código de testing tiene que seguir las mismas buenas prácticas que nosotros aplicamos cuando hacemos testing, cuando nosotros escribimos nuestro código. Es decir, todos los paradigmas y patrones y conceptos del estilo solid, dry, Yagni, DAI, todos esos siguen aplicando de la misma manera. Nosotros no podemos reproducir código duplicado. No podemos producirlo, perdón. Es decir, si nosotros ya estamos validando que en un caso de prueba 1 más 1 sea 2, después no puedo hacer otro caso que sea 1 más 1 sigue siendo 2. ¿Por qué estamos duplicando? Entonces, al servirnos de documentación, se vuelve difícil de entender si tenemos código duplicado en tests. Production Books. Production Books es también algo bastante común, que es que por más que nosotros tenemos toda nuestra suite automatizada de testing, seguimos encontrando bugs en producción. ¿Por qué? Y bueno, ahí pueden haber muchísimas causas. Por eso dije antes que los test mails son inevitables. Nosotros podemos tener 80% de coverage de testing sobre nuestro suite, pero quizás ese 20% que nos quedó afuera porque nosotros consideramos que no era importante testearlo, está haciendo que aparezcan bugs en producción. Eso es un test mail. Cuarto, test logic in production. Cuando nosotros hablamos de este smell, hablamos de
tener en nuestro código cosas que nada más van a ser utilizadas por test. Es decir, si nuestro test envía condicionales a nuestra porción de código a testear que solo sirven para ese test, eso es un SMEL. Nosotros no podemos tener if else, if test hace esto, else hace esto otro. Si es un test, hace esto, si no hace lo otro. No. Nuestro código que va a estar en producción no puede estar condicionado y no debe de conocer sobre nuestros tests. Y último, de esta primera parte, tenemos Fragile Test. Fragile Test es un tipo de SMEL que nosotros reconocemos cuando nosotros modificamos una parte de código no relacionada a un test y nuestro test se rompe, básicamente. Modificamos algo que no estaba relacionado y se rompe. Para ponerlos en ejemplos es como, bueno, tenemos dos tests. Uno que testea nuestra función de conversión de temperatura y otra nuestra sumatoria. Si yo hago un cambio en mi código que hace la transformación de temperatura y después mi test de sumatoria se rompe, bueno, eso es un fragile test. Hay algo internamente dentro de nuestro software, probablemente algo global, asumo, que está causando muchos problemas. Parte 2 de test smells. Acá para mí es, bueno, el segundo más importante, que son los obscure tests. Como mencioné antes, los tests no sirven de documentación. Un obscure test es un test que no se entiende de manera clara cuál es su objetivo. Es decir, que ni siquiera el comentario que dice, bueno, cuando pasa esto, tiene que pasar esto, está bien escrito. Tiene líneas y líneas y líneas del código. No sabemos qué está pasando en ese test. Esto es un problema. Si nosotros modificamos nuestro código y ese test se rompe, anda a pedir ayuda a quien quieras que no te va a poder ayudar a arreglar ese test para que quede bien. Nosotros reconocemos los obscure tests cuando básicamente leemos un test y no entendemos así qué es lo que está pasando. Perfecto. Conditional Test Logic. Este tipo de SMEL lo reconocemos en nuestros tests cuando... Este es el más fácil de todo. Si vos tenés un unit test y tenés un if-else, ya tenés un SMEL. En nuestro test no puede haber lógica condicional. Es decir, no pueden haber partes que se ejecuten basadas en una condición y no en otra. Ya que nosotros, al definir cuál es el comportamiento esperado, no podemos darle esa determinación a nuestro compilador. Es decir, no puedes dejarle al compilador la decisión de qué es lo que va a pasar. Es algo que nosotros ya tenemos que haber determinado. Erratic test, hoy esto me trae malas memorias, este fue mi primer gran problema trabajando con testing. Nosotros hablamos de erratic test cuando tenemos un test que a veces funciona y a veces no. Antes lo mencioné brevemente, ahora se los defino, ese es un erratic test. Para ponerlos de ejemplo, supongamos que nosotros tenemos un código que nos devuelve la fecha ahora, es decir, date now es nuestro método. Después en nuestro unit test, creamos una variable que se llame date now, intentamos verificar que llamando a ese método tengan el mismo valor. ¿Qué va a pasar? Va a diferir por milisegundos. Es decir, a veces va a funcionar porque nuestra computadora es súper rápida y a veces no, porque simplemente no le dio el tiempo de procesar qué es lo que está pasando. Entonces, los erratic tests están caracterizados porque a veces funcionan, a veces no, según bajo las condiciones que están siendo ejecutados. Voy a adelantarme una porque estaba yendo en cierto orden, pero voy a hablar primero sobre la assertion roulette. Que la assertion roulette es básicamente un test mail que nosotros podemos reconocer cuando tenemos demasiadas suposiciones en nuestro caso de prueba. Es decir, nosotros esperamos que cuando yo ejecuto esto, pase esto, y también 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 pase esto. Bueno, eso se transforma en algo paralelo a lo que se conoce como God Object. Bueno, esto es un God Test. Es un test que por más que está testeando unitariamente algo, está testeando demasiadas cosas a la vez. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que limitar a la menor posible la cantidad de assertions que nosotros tenemos dentro de nuestro test. Y por último, dentro de los test mails, la más importante, la que más nos baja el humor a todos, que son los slow tests. Como mencioné antes, si nuestros tests son lentos de correr, olvídate que alguien vaya a trabajarlos porque el tiempo perdido en ellos es demasiado. Entonces, si nosotros ejecutamos nuestro test y este tarda 10 segundos en ser ejecutado, hay que empezar a revisar qué pasa ahí porque no puede ser simplemente. Y el último es
un smell que los desarrolladores no escriban testing. Esto tiene múltiples consecuencias, como ya lo mencioné a lo largo del webinar. Entrando de lleno ya al final del webinar, vamos a definir qué es un antipatrón. Nosotros probablemente conozcamos los patrones de diseños, los design patterns. Bueno, ¿qué son estos? Son templates que nos ayudan a resolver cierto problema de una manera que ya fue probada por cientos de personas, que siempre funciona y te garantiza un resultado. A diferencia de esto, los anti-patterns es lo mismo, pero que son malas prácticas. Los design patterns son buenas prácticas, los anti-patterns son malas prácticas. Recomiendo mucho este libro para quien no haya tenido la chance de leerlo, Anti-Patterns, de William H. Brown. Una lectura muy, muy buena para cualquiera que le interese el diseño de software, no solo sobre testing. De hecho, no es sobre testing el libro, pero se lo recomiendo a todo el mundo. Y por último, entrando ya a la conclusión del workshop, que se llama Unit Testing Anti-Patterns, pero vimos qué es el testing, cuáles son los smells, y por último, los anti-patterns. ¿Por qué qué? ¿Por qué? Porque tiene una peculiaridad que es como si yo hiciera un workshop sobre patrones de diseño. Puedo hablar sobre todos los antipatrones, pero no tienen tanto contenido. Entonces, lo que voy a hacer ahora es les voy a presentar los antipatrones más conocidos y más identificables dentro de nuestra test suite. El primer antipatrón, todo lo verán parecido de lo que ya venimos hablando, porque sí, en definitiva, todas las malas prácticas construyen antipatrones. El primero es el happy path. Si nosotros únicamente estamos testeando que nuestro método, o ahí le puse mood, pero en realidad debería ser sud, si solo verificamos el caso que nosotros esperamos de cómo funciona nuestra aplicación esté validado, tenemos un antipatrón. ¿Por qué? Porque después todos los edge cases y los errores no manejados van a saltar en producción. Slowpoke, relacionado con el test mail anterior, es una test suite que es muy lenta. Eso es un antipatrón de Llana Raíz. Esto puede tener demasiadas causas, como mencioné antes. Puede ser una operación dentro de nuestro test que tiene un timeout de tanto tiempo. Incluso que tenemos miles y miles de tests. Si tenemos miles y miles de tests, ciertamente vamos a estar esperando mucho tiempo a que estos miles y miles de tests se ejecuten. Ahí lo que recomiendo personalmente, por experiencia personal, es hacer subsets de tests para correr tests que verifican cierta parte de nuestro suite independientemente de otras. Bueno. Tercer antipatrón es el Giant. Muy parecido a lo que mencioné antes de los test mails. Acá, a este punto, ya se habrán dado cuenta que no es solo Unit Testing Anti-Patterns, sino que son Unit Testing Anti-Patterns and Test Mails. Vienen de la mano, son conceptos prácticamente iguales. Yo podría elegir un título lindo como Giant, Nitpicker, The Liar para cualquiera de los test mails y lo podría hacer pasar como un anti-pattern. Pero tienen una definición más certera que podemos identificar. Nuestro Giant es básicamente un unit test que, por más que valida satisfactoriamente nuestro sistema, cubre demasiados escenarios. Igualmente a la Assertion Roulette. Implica que nuestro suit es un God Object o una God Class, lo que ustedes lo consideren. No hay una definición exacta para eso. Nitpicker sí es algo que aparece ya como un antipatrón y no aparece como un test mail. Nitpicker es un tipo de antipatrón que se presenta cuando estamos intentando validar todo dentro de nuestro test minuciosamente. Es decir, bueno, si yo le paso el 2 y el 1, va a tener que ser la suma, pero para hacer la suma, primero suma este número y después este número. Y si yo los muevo al revés, suma primero este y después este. Bueno, eso es un nitpicker. Cuando en nuestro test validamos que todo exactamente pase como esperamos, eso es un antipatrón. Nosotros deberíamos garantizar que la funcionalidad, valga la redundancia, funcione. No hace falta ver todos los detalles. Por último, de esta primera parte, de layer. Nuestro unit test no valida ningún comportamiento y cumple todos los escenarios. Los bugs introducidos en nuestro sistema no serán descubiertos por este. Bueno, este antipatrón lo vamos a encontrar cuando hagamos un cambio en nuestro código y corramos los tests y sigan funcionando todos iguales. Tan fácil como eso. Es una primicia muy importante que si nosotros hacemos cualquier cambio en nuestro código que no sea refactor, es decir, una adición o remover algo, nuestros unit tests se tienen que romper. Simple planamente. Si esto no lo hace, tenemos un antipatrón en nuestros tests.
Y bueno, pasando a lo que es el final, la parte 2 de antipatrones, hay uno también que es muy conocido, que es el free ride. Cuando nosotros hablamos de antipatrón de free ride, estamos hablando de que nosotros a nuestro sistema agregamos una nueva funcionalidad. Y en vez de escribir un nuevo caso de prueba para esta funcionalidad, simplemente agregamos la assertion o validación a un test que ya teníamos de antes. ¿En qué desemboca esto? Y que eventualmente vas a tener una assertion roulette, que vas a tener, ¿cómo era que me olvidé el nombre? Un giant de assertions, y es un problema. Cada vez que nosotros introducimos nueva funcionalidad en nuestro software, tenemos que respaldarlo por un unit test nuevo. Eso es muy importante. Loudmouth es un antipatrón que realmente no afecta tanto, pero sí que es molesto a la experiencia del desarrollador, que es que cuando nosotros ejecutamos nuestros tests, se nos llena la consola, el diagnóstico, lo que sea que nosotros utilizamos para correr estos tests, de mensajes de prueba. Es decir, no sé, si tenemos logging que dice, bueno, se está corriendo el test, se ejecutó el test, recibí esto, recibí lo otro, que eso no está en el código, nada más está en el test. Bueno, eso es un antipatrón, porque no nos deja ver con claridad qué es lo que está pasando en nuestros tests, cuáles se están ejecutando y si son válidos o no. Anteúltimo, es uno muy conocido, de este pecan la mayoría de proyectos en los que he trabajado, que es el Conjoint Twins, que en este caso nosotros identificamos unit tests, pero que en realidad son integration tests, y no hay segregación entre el sistema y los tests. Esto lo pueden identificar cuando en vez de testear una porción de código, están testeando muchas funcionalidades al mismo tiempo. Es muy fácil de caer en esa porque es muy atractivo poder probar muchas cosas al mismo tiempo y validar que todas esas funcionen. Pero aún así sigue siendo un antipatrón y algo a intentar remover lo máximo posible. Y por último, una que sí viene de la mano con los test smells que hablamos antes, con el de erratic test, que es el blinkering and flickering test, que es básicamente el test a veces es válido o a veces no, según las condiciones del clima que haya en el momento. Es de lo más feo de intentar solventar porque, no sé, yo una vez estuve una semana entera peleando con un blinkering flickering test que estaba fallando y no encontraba la razón, y creo que mi vida nunca fue tan miserable como en ese momento, y bueno, desde que lo solucioné me puse como meta que nunca me vuelva a pasar, y ahí fue cuando empecé a estudiar todo esto. Y bueno, esos son en base a los antipatrones en conjunto con los anti-smells que nos ayudan a reconocer malos y por ende buenos tests. Para antes de finalizar, algunos memes que me gustan sobre testing. Mi favorito es el del medio, en el que realmente nos demuestra que escribir código es mucho más fácil que escribir tests, ya que la cantidad de código que escribimos es mucho menor en nuestro código que en nuestros tests. Y los otros nada, son algunos que me gustaron. Pero nada, cualquier cosa que les guste, tengo las referencias acá en pantalla, las voy a dejar unos segundos, así si necesitan sacar screenshot o lo que necesiten para buscar. Dejo todo explícito los libros que leí, que trabajé durante toda mi experiencia en orden a llegar a hacer esto. No están en orden de recomendación, pero si realmente quieren estudiar más sobre testing, mi recomendación principal es este libro, XUnit Test Patterns. Es una biblia, la verdad que es pesado, pero realmente es muy, muy bueno, tiene muchísimo valor y no hay mejor libro sobre test que este. Y tiene mucha información que yo no dije también. Pero bueno, por el momento eso es todo, así que nada, les agradezco muchísimamente a todas las personas que se han sumado, todas las personas que me ayudaron en el proceso de llevar este webinar a cabo, y nada, a todos los que siempre me ayudan y que me dan ánimos para hacer todo lo que me gusta. Y eso es todo. Te lo dejo, Belu. No sé si hay preguntas, perdón. Si quieren finalizar con una ronda más de preguntas, bueno, como decía Facu, muchas gracias por sumarse. En unos días vamos a subir el webinar a YouTube, así que va a estar disponible ahí. Si quieren volver a revisar la info, va a estar disponible. Y ahora tenemos una pregunta más. Brian, a ver. Perdón si la pregunta es un poco tonta, pero el tipo de test en la que se puede emular los eventos, el llenado de formularios y demás acciones que pueda realizar un usuario en la aplicación web, ¿pertenece al unit testing o es otro tipo de test? Mira, Brian,
depende qué es lo que eventualmente vas a hacer con esa funcionalidad. Si lo que vos nada más querés ver que si vos llenas un formulario se llene correctamente, puede llegar a ser un unit test bajo ciertas condiciones. Pero también puede llegar a ser un end-to-end test si después vos esperás que cuando el usuario envíe ese formulario pasen otras cosas. Todo depende de la granularidad de que vos quieras testear, llenar tu formulario. Es decir, si lleno mi nombre, que se muestre en pantalla. Bueno, eso puede ser un unit test. Ahora, si yo quiero llenar todos los campos, aceptar esto y que esto después me lo envía a un backend y lo guarda en la base de datos, eso es un end-to-end test. No sé si eso contesta tu pregunta, si no, cualquier cosa. Bueno, creo que no tenemos más. Muchas gracias, dice Brian. Así que... No, de nada, no hay por qué. Cualquier cosa me pueden buscar en LinkedIn como Facundo Danieli si tienen cualquier duda más. Agréguenme y les contesto lo que sea. Así que nada, cerramos entonces, Belu. Dale, cerramos. Bueno, chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias a todos.